Buenas tardes, buenos días para todos desde España, desde Madrid. Me presento, soy Miguel Lam. Les doy a todos la bienvenida a esta clase abierta, Open Class, sobre el tema que vamos a hablar hoy de inteligencia cultural en general y en particular en organizaciones internacionales, ¿no? Desde el punto de vista, estamos en una escuela de negocios, desde el punto de vista empresarial, ¿no? Por tanto, el tema de hoy, inteligencia cultural en organizaciones internacionales, versará, como decíamos en la introducción, sobre esa multiculturalidad que existe en el entorno social y empresarial actual, cada vez más globalizado, y que llamamos inteligencia cultural a esa habilidad, a esa herramienta, a esa capacidad que debemos tener en mayor o menor medida a la hora de relacionarnos con ese entorno, ¿no? Con ese entorno multicultural. Mi nombre, como digo, es Miguel Lam. Miguel porque nací en España, Lam porque soy hijo de chinos cantoneses, ya de segunda generación. Y bueno, pues quizá algunos en América hayan escuchado ya este apellido, es uno de los 4 grandes apellidos chinos. Y desde el punto de vista cultural, pues creo que la mayoría me entenderán, si no todos, perfectamente, ya que los países americanos son un claro ejemplo de ese entorno multicultural, ese crisol de culturas del que hacemos referencia en esta conferencia. Como decía en la introducción a esta Open Class, esa actualidad cada vez más globalizada, esa actualidad social, económica y política nos hace tener sí o sí una mayor o menor conciencia, yo creo que quizá cada vez mayor conciencia de conjunto, de mundo, de visión global de mundo, en el que, bueno, pues de una forma o de otra las empresas, ya sea en nuestra vida del día a día o ya sea en nuestro trabajo en las empresas, no tiene por qué ser una multinacional, ¿no? En toda la cadena de suministro, del que del tema del que hablo en los cursos de CUP, en nuestros másters sobre comercio internacional y logística. En toda la cadena de suministro nos encontramos con que de una forma o de otra vamos a relacionarnos con empresas, personas, estructuras de otros países y por tanto de otras culturas. Centrándonos en lo que es la habilidad social, profesional y cultural, ¿no? De esta inteligencia llamada así ya desde hace tiempo por los distintos expertos en gestión empresarial y también por los psicólogos sociales. La inteligencia cultural o cociente cultural, que también se conoce con este término, es una competencia profesional que, además de una habilidad personal, que cada vez se demanda más en las empresas y que, bueno, pues tanto a nivel directivo como a nivel operativo debemos poseer en cierta medida, dependiendo de con qué países o con qué estructuras de otros países estemos trabajando, ¿no? En la actualidad, como digo, de económica, sanitaria, política, estas realidades de los últimos tiempos, financieras también, bueno, pues
han afectado a nuestro día a día, ¿no? A todas nuestras vidas, ¿vale? Y nuestros esquemas culturales empiezan a verse influidos de una forma o de otra desde ya hace ya tiempo con esto de las tecnologías, con los avances en las comunicaciones, dándonos una idea de homogeneidad global, ¿no? Dándonos una idea de que, bueno, pues ya no hay tantas diferencias, ya nos podemos comunicar con el otro lado del mundo, como ahora mismo a través de esta plataforma en tiempo real. Y parece que eso pues, nos acerca, nos cohesiona, sobre todo en el mundo de los negocios, y también en el del entretenimiento y las comunicaciones sociales, pues haciendo diluirse las fronteras. Bueno, nada más lejos de la realidad. Al fin y al cabo, ahora mismo yo estoy hablando en un español diferente del que hablan muchos de ustedes. ¿eh? La forma de tratar entre jerarquías, entre amigos, entre familia, que tiene cada uno de los hispanohablantes en el mundo, dependiendo de la zona de la que provengamos, es distinta, qué duda cabe, ¿no? Sobre todo, pues no solamente en las distintas regiones de España, que como sabéis, pues hay bastantes diferencias culturales para riqueza del país, como mucho más aún, si cabe, entre los países americanos de habla hispana, ¿verdad? Bueno, si saltamos a esa esfera global hacia América del Norte o más allá, hacia la zona norte de Asia-Pacífico, hacia lo que es todo el sudeste asiático, China, Corea y Japón, del que en estas Open Class hemos hablado anteriormente, pues con más razón todavía, sobre todo en ese entorno empresarial, económico en el que nos movemos dentro de la escuela de CUP, ¿verdad? Bueno, pues más aún deberíamos entender ahora con estas diferentes cadenas de suministro más cortas, más largas, que hemos visto cómo venían afectadas por diferentes factores sociales y económicos, que, bueno, pues antes o después, en algún momento de la etapa de esa cadena de suministro, debemos, decía al principio, intercambiar, ¿verdad? No solamente datos, sino también relaciones con proveedores o clientes muy distintos del otro lado del mundo. Voy a compartir una pequeña presentación en la que, bueno, pues intento explicar un poco estas similitudes y diferencias, estas coincidencias y distanciamientos que pueden surgir, sobre todo ahora que parece, que aparentemente tenemos más acceso a conocer otras culturas, a ver vídeos o estos TikTok, ¿no? Del otro lado del mundo, bailes, canciones, este tipo de cosas que, bueno, sí, sin duda es un acercamiento cultural, pero que pueden llevarnos a confusión e incluso, en alguno de los peores casos, a cierto rechazo o cierta aprensión, ¿no? Respecto a esas influencias exteriores que podemos tener. La bienvenida a los que han ido entrando después. ¿De acuerdo? Cualquier comentario es bienvenido por el chat. Intentaré atenderlo mientras estoy comentando la presentación que voy a compartir. Bien, voy a poner en un lado el panel de vista de la reunión. Decíamos que esta pequeña charla, llamémoslo ponencia o conferencia, inteligencia cultural en organizaciones internacionales,
desde el punto de vista, bueno, desde distintos puntos de vista, ¿verdad? Vale. Cuando hablamos de inteligencia cultural, nos estamos refiriendo, podemos referirnos desde otros enfoques, pero vamos a comenzar por referirnos a la herramienta de gestión y crecimiento en las empresas con cierta proyección o cierta influencia o cierta estructura relacionada con otros países a nivel internacional. Insisto, no tiene por qué ser una gran estructura, no tiene por qué ser una multinacional, puede ser una pequeña o mediana empresa que, sobre todo hoy día con las startups que están apareciendo, cualquiera, más o menos, cualquier emprendedor puede establecer un negocio online dedicado exclusivamente a la venta al exterior, a la exportación, por ejemplo, o, bueno, pues hay infinidad de agentes, importadores, distribuidores que su negocio principal es comprar fuera para traer acá domésticamente al país de uno. Bueno, pues empezando por ahí, tendríamos ya una organización con cierta internacionalidad, ¿no? O cierta, ya trayéndolo a este tema, multiculturalidad. Si trabajamos con franceses, si trabajamos con norteamericanos, distintos canadienses de los de la costa este de los estados, o si trabajamos colombianos con argentinos o, como no, como puente de enlace con españoles o portugueses, ¿no? Esto, bueno, pues no hay que hablar mucho de ello más, porque no hay que explicarlo mucho más, porque está claro que el comercio internacional es así, ¿no? De global, ¿no? Estamos en el marco global, decíamos. ¿Qué es, entonces, la inteligencia cultural? ¿Vale? Conocer y comprender otras culturas, nada menos. ¿eh? Conocer. Conocer en qué medida, en qué profundidad. Decía antes, solo a nivel de ocio, solo a nivel de vemos películas alemanas o de Bollywood, ¿no? De estas cinematografías tan divertidas musicales indios, de origen indio, ¿no? La gran industria del entretenimiento. Comprendemos por qué hacen así con la cabeza cuando simplemente nosotros haríamos así, ¿vale? Y no estamos asintiendo realmente, ¿vale? Simplemente estamos escuchando, ¿verdad? Ese lenguaje no verbal, por ejemplo. Esa dirigirnos, digo un poco más adelante en esta presentación, dirigirnos más directa o indirectamente hacia una persona, hacia un amigo, hacia una mujer. Bueno, entre mujeres, entre hombres, entre compañeros de trabajo o entre distintas jerarquías de personas a nivel de profesional o a nivel administrativo o a nivel familiar. ¿vale? Todo este conocimiento y comprensión de otras culturas es necesario dependiendo de la cultura con la que nos estemos relacionando. Y a veces no somos conscientes, normalmente no somos conscientes de ello hasta que nos encontramos con el problema. No me entendió, ¿por qué no firmó el contrato? No llegamos a cerrar la negociación. ¿Por qué estos compañeros no se llevan bien? Si son dos ingenieros, los dos máster en Harvard y los dos de la misma edad y los dos están compartiendo piso, ¿no? En la misma ciudad, ¿vale? Pero provienen de culturas distintas, ¿vale? Se educaron en la misma ciudad, se educaron al mismo nivel, pero su acervo cultural, su idiosincrasia, que digo aquí, su idiosincrasia familiar, su bagaje cultural, puede ser distinto. Yo he arrastrado a lo largo de toda mi vida, digo arrastrado en el mejor sentido de la palabra, como me ha enriquecido mucho, me ha servido en mis 25 años de profesión en comercio exterior. El hecho de ser hijo de chinos
del sur de China, que no es lo mismo que decir del norte, del este o del oeste, de ese país, de ese gigantesco país, y nacido en España, pero en Madrid, no en Galicia o en Andalucía. Y educado y recibiendo formación en el Reino Unido, en Inglaterra. Entonces, bueno, pues esa multiculturalidad adquirida inconscientemente me ha reportado esa habilidad personal que, bueno, pues en distintas situaciones, en distintos trabajos, podemos encontrarnos en que, bueno, pues muchas empresas contratan a alguien simplemente pues porque habla 2, 3, 4 idiomas, pero no están cayendo realmente en la cuenta de que esa persona, precisamente por los idiomas que habla, es posible, muy probable, seguramente, que posea esa inteligencia cultural que, bueno, pues a nivel de multinacional, supuestamente no siempre suelen tener más, ¿no? Ahí sí que la estructura, el tamaño de la estructura es relevante, ¿no? Existe una perspectiva filosófica y política en cuanto a esa inteligencia cultural. A qué pensamiento, qué corriente de pensamiento hemos recibido en Occidente, bueno, pues por la influencia anglosajona, pues quizá seamos más empíricos, ¿no? Más analíticos a la hora de, bueno, más que analíticos podemos ser si somos científicos, ingenieros, médicos o la profesión que sea más relacionada con el análisis técnico, ¿no? Pero más empíricos desde el punto de vista de relacionarnos con las personas, de buscar siempre ese número, de buscar ese poder estructurarlo todo sobre el papel. Y hay culturas que no son así. Incluso en países de América, de los que proceden algunos de ustedes, no es el esquema filosófico tan empírico como pueda ser en el Reino Unido o en los Estados Unidos, ¿no? De América, ¿vale? En Europa o en América, en el mundo anglosajón me refiero, ¿no? La perspectiva filosófica, por supuesto, influye en nuestra conducta, en nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Vivir para trabajar, trabajar para vivir, la vida es bella o la vida es dura, ¿no? Este tipo de cosas que nos planteamos cuando bueno, pues, emprendemos un proyecto o cuando nos estamos relacionando, insisto, con compañeros o personas de distintas procedencias, ¿no? Culturales. ¿Vale? La perspectiva política a nivel macro, pues por supuesto también va a afectar a esa forma de llevar la empresa, ¿no? Misión, visión. Al fin y al cabo, las empresas cuando nos venden su política de empresa, de alguna forma nos están transmitiendo también la cultura de la que proceden o la cultura que quieren instaurar entre sus empleados, ¿no? Y veremos que en muchas empresas nos dirán inclusión de todo tipo de multicultural, ¿no? Es una palabra que se utiliza mucho, ¿no? Sin importar raza, sexo, religión, ¿no? Esta integración, esta globalidad, ¿no? Esta igualdad entre los empleados de la compañía, ¿no? Bueno, pues es una política de empresa que tiene, como no, su ideario, ¿no? Y por tanto, sus razones políticas. ¿Vale? Decía antes que la idiosincrasia y la interacción. ¿Qué es la idiosincrasia? Pues el conjunto de usos, costumbres, ¿no? Adquiridas a lo largo del tiempo, de la forma más íntima, de la forma más interna de una comunidad, de un grupo de personas, ¿no? Ya sea una familia, ya sea un pueblo, un colectivo. Y cómo interactúan esas personas entre ellas según esa idiosincrasia, ¿no? Si veneramos a los ancianos, si ponemos en un altar a los niños,
si respetamos mucho a nuestro jefe, ¿no? O le tememos, o tenemos una relación más de cordial, más de igualdad, ¿no? Más permisiva en cuanto a, bueno, pues ese trato más o menos cercano, o mantenemos mucho las distancias con cualquier desconocido o con cualquier persona que jerárquicamente no esté en nuestro mismo nivel, ya sea superior o subordinado, ¿no? La interacción entre padres e hijos, entre, decía antes, hombres y mujeres, ¿no? Entre hermanos, mayores o menores, ¿no? Eso forma parte de la cultura y, por tanto, debe formar parte o podría formar parte de la inteligencia cultural en su conjunto, ¿no? Que, como vemos, no es nada sencilla. Saber detectar también es inteligencia cultural, saber detectar esas diferencias y esas similitudes en el momento adecuado, ¿no? No cuando ya, decimos acá, hemos metido la pata, ¿no? No cuando ya nos encontramos con el escollo o el problema, sino antes de. Eso nos va a ayudar mucho como herramienta de gestión y crecimiento en la mejora continua de una empresa. Detectar esas diferencias cuando visitamos a un cliente en el extranjero o cuando viene a vernos a nuestra casa o un proveedor cuando nos dedicamos al sector de compras, y las similitudes que podemos encontrar. Pues allí en mi pueblo también comemos cola de pez, ¿no? De este pescado, o nos gusta más la cabeza, que es más sabrosa para la persona mayor de la mesa o para el padre de la familia, ¿no? Esas diferencias y similitudes nos van a afectar mucho en nuestra vida profesional, por supuesto, en la social, como enriquecimiento personal, pero estamos hablando del entorno empresarial, ¿no? Detectar esas diferencias, digo, a tiempo y encontrar esas coincidencias o esos puntos de conexión entre proveedor y cliente o entre compañeros de la misma estructura pero de distintos lugares, pues creo que estamos todos de acuerdo en que supone una gran ventaja, ¿verdad? Y bueno, otro aspecto más de los que he querido seleccionar entre lo que es todo el extenso abanico de aspectos que incluyen la inteligencia cultural, tenemos la gestión de personas y de empresas distintas. Personas distintas, llevo diciendo todo el tiempo, hace ya varios minutos, desde el punto de vista de la dirección, del liderazgo y de la organización. Equipos de trabajo multidisciplinares y multiculturales. Por supuesto que piensa distinto el director financiero que el director técnico, que el técnico ingeniero o el técnico logístico, diferente que el técnico comercial o que el asesor legal, ¿no? El responsable del departamento jurídico. Cada uno tiene una mentalidad diferente, tiene una formación diferente. Pues por supuesto también puede tener una procedencia cultural distinta. Bueno, pues en las empresas, por ejemplo, industriales, que fabrican componentes en distintas partes del mundo y las ensamblan o componen, las arman en otro país, en el país de la central normalmente, ¿no? Desde donde se va a hacer la distribución comercial o desde donde se van a realizar las ventas, pues están trabajando con proveedores de muchos países distintos. Y luego, a su vez, están exportando a muchos países distintos. Y solamente nos dedicamos a comprar y a vender sin más 10, 20, 30 millones de dólares por 1, 2, 3, 4 contenedores a la semana, ¿vale? Eso sería nuestra gestión empresarial. Pero cuando nos encontramos con un problema, con un sí, con un no, con un por qué, con un por qué motivo, quién, cuándo, cómo sucedió un éxito o un fracaso, sobre todo el fracaso de los que
ya se sabe, se aprende mucho más, es cuando nos damos cuenta de que uno de los principales problemas de fondo es esa diferencia cultural. No, no, él me dijo que sí. Él me puso en el correo electrónico claramente la frase sí, ¿no? Bueno, o dijo sí, pero en el correo electrónico dijo otra cosa. Entonces, claro, yo prefiero agarrarme a la conversación de la reunión en el hotel en la que me dijo que sí, o la que simplemente el señor de Bombay hizo así, con la cabeza. ¿Vale? O cuando alguien está pensando, ¿no? En algunas culturas decimos, esto no puede ser, ¿no? Entonces el otro se queda, pues el señor japonés que no nos ha mirado a los ojos en ningún momento en toda la reunión, más que cuando la tarjeta, más que cuando nos han presentado, más que cuando decimos el precio, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Pues causan malentendidos. Es a lo que voy principalmente, ¿no? Entonces, gestionar en un equipo multidisciplinar, multicultural, mejor dicho, distintas personas y externamente relacionarnos con distintas empresas, pues requiere de esta inteligencia cultural, de este conocimiento y comprensión del prójimo, ¿no? del otro, de saber un poco qué perspectiva filosófica y política está manejando el CEO o el director o el ejecutivo de enfrente, de la otra empresa, que está a 10.000 kilómetros de distancia de la nuestra, aunque hablemos todos los días por Zoom, de qué idiosincrasia proviene, qué interacción tiene con su equipo, que va a colaborar con el nuestro en la construcción de una obra civil, o la detección de las diferencias y similitudes en el momento en que estamos teniendo un contrato comercial en común, ¿no? Un trato y un contrato. ¿Vale? Bueno, avanzamos un poco más. Se habla de uno de los aspectos de la multiculturalidad, más allá de lo que es la habilidad y la herramienta o la competencia de la inteligencia cultural o el cociente cultural, es la teoría de las dimensiones culturales en la que también podemos basar gran parte de nuestra base de estudio de la multiculturalidad o de la inteligencia cultural, que es la teoría de las dimensiones culturales que publicó el psicólogo social holandés Geert Hofstede hace ya algunos años, ¿no? Ya ha fallecido hace poco. ¿Vale? Bueno, pues este psicólogo estableció 6 dimensiones culturales, aunque aquí aparecen 7, ¿vale? Porque habla en la 7ª de lo que es el inmovilismo o el monumentalismo, referido con un término de arquitectura a la falta de flexibilidad, pero bueno, se basa principalmente en los otros 6, ¿no? La teoría de Hofstede. El distanciamiento del individuo al poder, a la autoridad, la masculinidad frente a la feminidad, ¿no? La diferencia de género, que es un tema, entre otras cosas, absolutamente cultural, ¿no? Muy distinto en cada idiosincrasia, en cada colectivo cultural, en cada sociedad. El individualismo frente al colectivismo, esto siempre se habla mucho desde el punto de vista de las negociaciones empresariales y de la gestión empresarial que decíamos antes, de las personas y de los equipos. Bueno, pues dependiendo de las culturas, pues nos encontraremos con que, pues por ejemplo, una gran diferencia entre europeos y americanos, ¿no?
es ese individualismo europeo y ese colectivismo que existe más de conciencia de trabajo de equipo, se suele decir, en empresas americanas, ¿no? Estamos generalizando. Es algo que no he dicho antes. Caer en los tópicos es muy peligroso también. Es otro de los errores de falta de inteligencia cultural. El caer en los tópicos de que, bueno, pues pueden tener cierta base, cierto fundamento. El decir, bueno, pues los chinos son muy trabajadores, los ingleses son muy negociadores, los americanos son muy prácticos o los japoneses pues son poco pragmáticos, ¿no? Bueno, esto son tópicos, ¿vale? Tienen su base de fundamento, pero nos pueden llevar a equívoco cuando los tenemos muy interiorizados de forma inequívoca y no conocemos el resto de los aspectos que hablábamos en la anterior página sobre la multiculturalidad, ¿no? ¿Vale? Sobre todo esta, ¿no? De en la primera diapositiva, ¿no? En el primer slide, ¿vale? La teoría de Hofstede habla también de la aversión, en cuarto lugar, la aversión a la incertidumbre. Dependiendo de la cultura, de la procedencia cultural, y hoy día esto nos obligan a cambiar, los que tenemos cierta aversión a la incertidumbre, los que estamos acostumbrados educacionalmente a buscar una seguridad, ¿no? Por educación familiar, por herencia cultural, puede existir una gran aversión a la incertidumbre que nos haga más duro el afrontar los tiempos que corren actualmente, ¿no? En este entorno buca en el que vivimos, ¿no? De volatilidad, incertidumbre, cambio permanente, ¿no? Bueno, pues esta aversión a la incertidumbre es uno de los aspectos que psicológicamente estudia en las distintas sociedades este autor y que, bueno, pues en las escuelas de negocios, no solamente en las de gestión de recursos humanos, sino en las de negocios en general, también será un aspecto que nos hagan tener muy en cuenta a la hora de trabajar con diferentes culturas. La orientación a largo plazo. ¿Vale? Yo en mis cursos de comercio internacional y logística siempre hablo de que en los proyectos de negocio la orientación, el cortoplacismo es muy peligroso, es poco recomendable, aunque financieramente pueda resultar muy interesante, ¿no? Pero la orientación a largo plazo es la sostenibilidad. La orientación a largo plazo, más allá de la inteligencia cultural personal, en la gestión multicultural de las empresas, bueno, pues fomenta la promoción, fomenta la cohesión de la estructura, ¿no? De la estructura humana, del equipo, y al final de la propia red de empresas o de colaboradores y clientes con los que estemos trabajando. El hedonismo o la indolencia frente a la represión o el autoritarismo, ¿no? Bueno, pues esto es una cuestión muy de jerarquías y muy de relaciones, decíamos hace un momento, ¿no? De intercambio cultural, ¿no? De las relaciones entre personas y empresas distintas, ¿no? de distintos orígenes culturales. Hay culturas que aceptan mucho más ese autoritarismo, ese mandato directo, ¿no? El de ordeno y mando, ¿no? Y hay otras que cuestionan más a sus superiores o a sus padres o a sus compañeros,
¿no? Pero pues, lo cuestionan desde un punto de vista analítico, empírico y de búsqueda de la mejora. Bueno, pues este mismo comentario que yo ahora mismo acabo de hacer está influido por mi acervo cultural, por mi background cultural. En otras culturas dirían, eso es una falta de respeto. Si yo soy el maestro, yo debo saber y tú debes respetar mi palabra. Yo sé lo que digo y tú debes de acatarlo, ¿no? El hedonismo, la indolencia, esa pasividad puede ocurrir también de forma contraproducente frente a esa represión o, bueno, ese cuestionamiento que acabo de decir, en el mejor de los casos, estaría oculto, ¿no? Es decir, bueno, pues como tú eres el jefe, lo que tú digas, yo lo hago, ¿no? Y no lo cuestiono, aunque en el fondo piense que está mal, ¿no? Entonces no lo voy a hacer bien. Tengo que estar convencido de que tu orden es correcta, lógica y constructiva. Decía por último que esta sería la última de las 6 dimensiones culturales que establece Geert Hofstede, ¿vale? Pero hay una séptima que se añade en esta teoría, en el último momento, que es el de el inmovilismo o la resistencia al cambio o el monumentalismo, ¿no? El monumentalismo porque desde haciendo el paralelismo con el término arquitectónico, cada vez se hace esa bola, ¿no? Se hace más grande, ¿no? Vale, más monumental. Bien, bueno, pues volviendo a centrarnos en lo que es la herramienta y la habilidad de la inteligencia cultural, ¿no? La herramienta para las empresas y la habilidad para las personas y los miembros de los componentes de un equipo. El legado histórico, muy importante. ¿Qué herencia histórica, culturalmente hablando, hemos recibido cada persona, ¿no? Si provenimos de una guerra civil, si provenimos de una invasión, si provenimos de un sentimiento de culpa como invasores, o si tenemos un legado histórico romano, griego, hispano, vikingo, o en el caso tan de actualidad asiático, ¿no? El legado histórico de los países de Asia, empezando por China y siguiendo por todo el sudeste asiático, de colonialismo, ¿no? Por ejemplo, que conocéis bien también en América. Las creencias y las migraciones. ¿Qué religiones se han fusionado? ¿Qué creencias? ¿Qué supersticiones? ¿Qué acervo cultural de nuevo tenemos en esa idiosincrasia de cada grupo social en el que, bueno, pues es bueno o debe uno casarse a los 23, a los 25 o a los 30 o a los 35 años? Si eres hombre, si eres mujer. Las migraciones, bueno, las creencias, más allá de las religiones, me refiero a el convencimiento de cada uno, ¿no? De que, bueno, pues que debe ser uno piadoso, que debe respetar a sus mayores o que debe entregarlo y sacrificarse todo por sus hijos, ¿no? Que decía al principio, creencias que también se han heredado, ¿no? La cultura se hereda, se adquiere, pero se hereda principalmente. Y las migraciones poblacionales, las migraciones que han provocado ese mix de culturas, como el que hemos mencionado al principio de hoy, de esta sesión,
que decimos que es el crisol americano, ¿no? De los distintos países de todo el continente americano, norte, centro y sur. Esas migraciones que son algo intrínseco a la sociedad global, ¿no? Bueno, y a la no global, a la de hace desde que los vikingos iban en barco a descubrir los océanos, ¿no? O, bueno, pues desde que Marco Polo cruzó la después llamada Ruta de la Seda. Todas esas migraciones que actualmente están mucho más en el candelero, ¿no? En la picota, ¿vale? Bueno, pues son motivo de inteligencia cultural y son motivo que alimenta esa inteligencia cultural. No hay duda que el tratar con migrantes, emigrantes o inmigrantes de otros países nos enriquece culturalmente siempre y cuando tengamos esa predisposición y no cause ese rechazo que conocemos a veces personalmente, por desgracia, y por los medios todos los días, por las también desagradables noticias que nos encontramos continuamente, ¿no? ¿Vale? Pero más allá de esa realidad político, social, económica, a nivel personal y a nivel empresarial, el tener un director de sistemas ruso, ahora que estamos con el conflicto bélico, o tener un director jurídico norteamericano, que ya sabéis que estadounidense, que ya sabéis que siempre están con las leyes en la mano, ¿no? O el tener un responsable de logística mexicano, bueno, pues requiere de un conocimiento, una inteligencia, un cociente cultural para gestionar ese equipo, esas personas y sus subsiguientes y correspondientes equipos de trabajo, ¿verdad? Externamente con clientes, proveedores y agentes de servicios o intermediarios. Bueno, pues tendremos clientes de distinto tipo con los que habrá que tratar a través de nuestros responsables comerciales de cada una de las áreas geográficas que deberíamos exigirles o deberíamos de por lo menos tener en cuenta que posean cierta inteligencia cultural a la hora de acometer ese mercado. Los proveedores que entiendan nuestra cultura empresarial, nuestra cultura local de la que procedemos a la hora de tratar con nosotros, porque aunque seamos exportadores, al fin y al cabo nuestro método de gestión que nos fue bien y que nos sigue yendo bien en nuestra empresa puede haber sido un conjunto de elementos adquiridos a través de la experiencia, del tiempo de la empresa, de diferentes culturas, pero siempre bajo una directriz procedente pues, de una empresa española, de una empresa china o de una empresa brasileña. Y los agentes intermediarios, estos sí que son, yo he sido agente intermediario durante muchos años, trader, y os aseguro que he conocido gente interesantísima, compañeros míos que viajaban de distintos países a los mismos destinos que yo, visitábamos los mismos mercados procedentes de distintos países y estos sí que tienen, suelen tener, aunque ellos no lo sepan, bastante inteligencia cultural. A lo mejor no de gestión empresarial, pero sí a nivel comercial. Las culturas europeas, por mencionar los 4 continentes principales, ¿no? Quizá, bueno, que me disculpen en Austria-Oceanía, pero pertenecerían a alguna de estas, ¿no? Aunque también tienen su propio... esto podría ser un desconocimiento por mi parte, ¿no? Por desgracia no he tenido la suerte todavía de viajar ni a Nueva Zelanda
ni a Tasmania, ¿no? Pero, bueno, su herencia cultural europea, americana, sin duda la tienen. Su herencia cultural asiática, sin duda la tienen. No sé si en alguna medida la africana, ¿vale? Pero si he querido elegir estas 4, pues porque son las más patentes en la actualidad económica y comercial, empresarial, de la que intento encuadrar esta ponencia. Bueno, pues las culturas europeas tenemos una gran diferencia entre los 4 puntos cardinales, ¿no? De hecho, la diferenciación en gestión de equipos y en gestión comercial de las multinacionales siempre establecen sur de Europa, norte de Europa y últimamente, sin más remedio, pues el este y oeste de Europa, ¿vale? La zona de influencia rusa y la zona de influencia más franco-alemana, podríamos decir, ¿no? Aunque los ingleses tendrían mucho que decir ahí también. Ya sabéis que ellos, es un tópico también que se maneja y que lo hemos comprobado con el Brexit, se sienten aparte del continente europeo, ¿no? Más isleños, ¿no? Quizá. ¿Vale? Bueno, pues es un ejemplo el que acabo de poner de los 4 puntos cardinales en el caso europeo. En el caso americano, llevo diciendo toda la sesión que es un crisol multicultural y que seguro que muchos de vosotros o ustedes pues sabrían decirme mucho más acerca de las diferencias que pueda existir evidentes entre un argentino y un paraguayo, ¿no? Por ejemplo. O, bueno, entre un andino y un brasileño. ¿Vale? Por supuesto también las de norte-sur, en un continente tan extenso como es el americano. Bueno, pues yo la parte que conozco mejor a nivel personal es Centroamérica, y creo que ahí hay bastante cohesión cultural, ¿no? Entre, pues no sé, México, Panamá, Costa Rica, ¿vale? Esta zona quizá, pero con una clara influencia norteamericana, ¿verdad? Bueno, y por supuesto la herencia española. Las culturas asiáticas, decía antes, bueno, pues tienen un pasado que pesa mucho, un pasado milenario que pesa mucho. ¿Vale? Ya, ¿qué os voy a contar, no? ¿O qué les voy a contar a ustedes, señores? ¿Eh? Actualmente, con la cantidad de información que recibimos, ¿no? Que si el reto o la amenaza china, ¿no? O el reto de los tigres asiáticos, de los dragones asiáticos, ¿no? Que están, bueno, pues son las economías de mayor crecimiento, más bollantes de los últimos 20 años o más. Bueno, el pasado pesa mucho sobre ese crecimiento que vemos ahora tan brillante, sobre ese presente de tanto desarrollo y de tanta colaboración que tienen, por ejemplo, con los países americanos y, por supuesto, con los Estados Unidos de Norteamérica y con la Unión Europea. Esa relación o esa presencia inminente de las empresas asiáticas tienen un pasado detrás que influye mucho en los resultados y la forma de trabajar que tienen actualmente, ¿vale? Frente a una posible distancia o proximidad que podamos encontrar a la hora de decir, bueno, voy a visitar a mi fabricante chino de componentes electrónicos, o va a venir mi cliente asiático a probar la excelente cocina española, aquí a mi casa, ¿no? Que le he invitado este año para que conozca pues nuestro sistema de distribución o nuestro sistema de producción, de lo que sea, ¿no? De nuestra estructura empresarial, al fin y al cabo, ¿no? Ahí, en ese intercambio comercial, empresarial, es donde, insisto,
va a existir un mayor peso, una mayor necesidad de esta herramienta que llamamos inteligencia cultural. Por último, las culturas africanas, tengámoslas en cuenta, por aquello del origen de muchas cosas y de muchas idiosincrasias, ¿no? Los antropólogos y sociólogos les gusta mucho estudiar, ¿no?, los orígenes de las sociedades en las tribus africanas, pero la herencia cultural que han recibido a través de diferentes conflictos y de bueno, pues administraciones más o menos turbulentas, por llamarlo así, hasta la actualidad, y condicionando su futuro, tiene que ver ya no solo con esas propias tribus y esas propias administraciones locales, sino con esa globalidad. Ya sabéis, la presencia asiática, China en concreto, es muy fuerte ahora mismo en África, en América también, pero con el tema de las materias primas y del desarrollo de las rutas alternativas para Europa a través de la vía africana, pues existe una gran influencia cultural al final, ¿no? Tanto es así que decía al principio de la sesión de hoy que las empresas contratan personas que hablen 2, 3, 4 idiomas, ¿no? O mínimo, pues 2, ¿no? O 3. ¿Vale? Bueno, pues quería hacer hincapié en que tengamos esa visión global, nunca mejor dicho, de esta infografía que voy a ampliar. Si me permitís un segundo. Vale. Voy a compartirlo por aquí de nuevo. Efectivamente, Óscar, saludos desde Madrid y efectivamente en general, ¿no?, los latinos tenemos tenemos en primera persona porque comparto en gran parte por mi nacimiento y crianza acá, esa inteligencia cultural, ¿vale? Efectivamente. Es esa suerte, yo creo, ¿no?, que tenemos los que vivimos por unas circunstancias u otras a caballo entre distintas culturas, ¿no? Pero se adquiere viajando, se adquiere con los programas educacionales, formativos de los Erasmus, ¿no? Todos estos, bueno, pues todos los estudiantes que salen fuera ese año sabático, ¿no?, o que salen fuera a estudiar una especialidad, adquieren en gran parte una importante inteligencia cultural. Decía que esta infografía que estoy compartiendo, que está recogida de las fuentes que señala debajo, voy a ampliar para que la puedan ver todos. Las fuentes, dice aquí abajo, etnológicas y lingüísticas del mundo, de la Oficina de Inteligencia de los Estados Unidos, de la UNESCO, de las Naciones Unidas, de la Universidad de Düsseldorf y confeccionado y publicado por el Washington Post. Bueno, pues esta infografía nos habla de las lenguas del mundo, ¿vale? Las lenguas del mundo que voy a intentar encuadrar en la parte que creo que todo el público que estamos en esta reunión
vamos a comprender rápidamente, ya no nos va a sorprender, ¿no? El español, el idioma español, en segundo lugar por número de hablantes en el mundo. En primer lugar el chino y en tercer lugar, por número de angloparlantes, sería el inglés, aunque sea la lengua vehicular internacional, ¿no? Como curiosidad, bueno, pues tendríamos otros idiomas populares, pueden ser el italiano o el japonés. Aquí dice bueno, pues tiene una gran población, 128 millones. Italianos de Italia serían 58, pero su influencia internacional es bastante relevante y aumenta a 63, casi 64 millones, ¿verdad? Y aunque parezcan puras cifras, nos da una idea de cómo ponderar o calibrar esa, vamos a llamarlo ya solo, culturalidad, ¿no? O multiculturalidad, ¿vale? El hindi, el alemán, 78 millones, cuando en Alemania lo hablan menos de 70, ¿vale? Teniendo en cuenta que en Polonia y Suiza, bueno, pues hay ciertas poblaciones que a lo mejor no sabíamos a la hora de trabajar con una empresa de navajas suizas, de cuchillos suizos, por ejemplo, que es interesante, ¿no?, saber que que una gran parte de su población es germanoparlante. El portugués, con 187 millones en Brasil, en Mozambique, en los territorios franceses, en el propio Portugal 10 millones. Y en algunas zonas del sur de la India también, ¿no?, por las antiguas colonias. Bueno, y ahí tenéis la división de nuestro querido idioma español. 34 millones en los Estados Unidos, importante, casi tantos como en la propia España. 41 en Colombia, ¿vale? Muchos más que en España tiene Argentina. Y por supuesto la Real Academia, que no pierde de vista y que tiene que escuchar siempre a nuestros amigos de México, que tienen mucho que decir en la expansión y en la correcta utilización del idioma. ¿Vale? Bueno, pues fijaros que, volviendo a la actualidad económica, la multiculturalidad que existe cuando tratamos con nuestros proveedores o clientes chinos. Ya decía en la introducción que, bueno, pues iba a enfocarlo mucho desde este punto de vista de la multiculturalidad en las organizaciones internacionales, que hoy día yo creo que casi todas, si no todas, pasan por tener alguna relación con este país. Y el chino dice que como macrolengua incluye diferentes lenguas o sublenguas y dialectos, con una importante presencia de hablantes de cada uno de ellos, diferenciados por las distintas regiones. Entonces, bueno, pues yo voy a hablar de lo que más sé, que sería aquí abajo, en el penúltimo renglón, el cantonés, ¿no?, o cantonese. El cantonés, que solamente hablamos 62,2 millones de personas, ¿no?, en el mundo, ¿vale? Teniendo en cuenta que es una etnia de la que yo provengo, a la que pertenezco, muy emigrante, tanto en países de América, sobre todo, diría yo, Perú, como, bueno, pues en Europa, toda la parte de Reino Unido, norte de Europa, Países Bajos, ¿verdad?, e incluso parte de Francia. ¿Vale? Los arriba, en el segundo renglón de los
de las escrituras de los nombres en chino, el Hakka, es muy importante, ¿vale? 30 millones de hablantes, los Hakkas son famosos, conocidos, el gran tópico también, ¿no? Una vez más, pero aquí sí que diría yo que se cumple en gran medida, de migrantes por el sudeste asiático y el resto del mundo, en los Estados Unidos también, entre Hakka y cantoneses, pues nos podemos encontrar todo San Francisco, ¿no? En California, ¿vale? Y bueno, pues el mandarín como lengua oficial originaria de las regiones de donde lo hablan 848 millones, aunque es la lengua que se enseña en el país como chino oficial, ¿no? Bueno, pues me estoy pasando de tiempo, vuelvo a la presentación y terminamos. Me parece que es interesante el tema, dejo de compartir esto, vuelvo a compartir para finalizar con los ejemplos o testimonios de empresas que han necesitado tener ese profundo conocimiento en algún momento, antes o después, de la inteligencia cultural, como son McDonald's o el Kentucky Fried Chicken, cuyo mercado principal es el chino, actualmente, donde más venden, frente, por ejemplo, a la dieta mediterránea cuando se establecieron en los países del sur de Europa, Italia, Francia, España. Las industrias, por ejemplo, tecnológicas en defensa frente a las de ingeniería civil, salud, farmacéuticas, con sus diferentes puntos de vista a nivel de inteligencia cultural y estratégica, como herramienta estratégica empresarial. Las cadenas de suministro de las que ya hemos hablado, a los distintos niveles, desde el local al global, en cualquier caso multiculturales, y la economía frente a la sostenibilidad del medio ambiente, que según las culturas pues dan mayor o menor peso a una u otra según el desarrollo económico de cada cultura y según entienden cada uno de ellos por su lado, ¿no? Según pues eso, su forma de ver el mundo y las cosas. Y, por último, como no, en el ámbito en el que nos encontramos, educacional, ¿no? El intercambio cultural, el intercambio de escuelas de negocios, el intercambio entre alumnos de uno y otro lado del mundo, a la vez que, como ocurre con la población inmigrante china que yo conozco, que buscan la conservación de su propia cultura para no perderla cuando están recibiendo a la vez ese intercambio o inclusión de culturas extranjeras, ¿no? Sobre todo en el país de acogida. Bueno, pues no nos quedan tiempo para preguntas y respuestas, pero creo que hay muchas. Podéis dirigirlas al departamento de CUP y en alguna medida, en la medida de lo posible, pues intentaría responder alguna de ellas. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias a todos por la atención y disculpas por el retraso de estos pocos minutos. Un placer. Hasta la próxima. Saludos.